Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, El Señor de las Sombras, por Joseph Contreras y Fernando Garavito, 2002. Capítulo 1. El misterio de los aviones fantasma. En el año de 1981, siendo director del Departamento de Aeronáutica Civil, Álvaro Uribe Vélez, el candidato con mayor opción para ocupar desde el próximo 7 de agosto la presidencia de Colombia, le otorgó una licencia a Jaime Cardona con el fin de que trabajara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando Iván Duque Escobar, que era el gobernador de Antioquia en ese momento, se enteró de la autorización, puso el grito en el cielo. Como no conocía al funcionario que había cometido semejante despropósito, preguntó quién era. Le contestó uno de sus asesores, uno de los hijos de don Alberto Uribe Sierra. ¿Y qué méritos tiene para que lo hayan nombrado? Bueno, dijo el asesor, es joven, tiene 29 años y su padre ha sido siempre un liberal de raca mandaca. Nada de eso tiene importancia, tronó el gobernador. A mí lo que me interesa es que sepa quién es Jaime Cardona. El asesor no supo qué contestar. En su fuero interno, pensó que en Antioquia todo el mundo sabía quién era Jaime Cardona, un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Poco después fue condenado por el delito de narcotráfico y más tarde murió en un accidente aéreo cuando su avión particular despegaba de la pista que había construido en su hacienda. Duque, un experimentado político, casi 20 años mayor que el nuevo funcionario, pidió que lo llamaran. Director, le dijo con una costumbre típica del país que permite dirigirse a alguien por el cargo que ocupa. Me he enterado de la licencia que usted le otorgó a Jaime Cardona. Quiero decirle, en caso de que no esté enterado, que se trata de un empresario vinculado a la mafia. Al otro lado de la línea, el gobernador oyó un silencio espeso, y luego, cuando esperaba alguna reacción positiva, escuchó estupefacto que el hasta entonces desconocido hijo de don Alberto sostenía con voz fría y serena que el gobernador estaba mal informado y que el señor Cardona era un hombre de bien. Colgaron. De inmediato, el gobernador pidió que lo comunicaran con la secretaría privada del presidente Turbay Ayala, donde solicitó una cita. Es urgente, le dijo al funcionario. Mientras el presidente lo recibía, Duque Escobar se dedicó a averiguar qué otras medidas había tomado Aerocivil en los últimos meses. Supo entonces que había otorgado licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi y Urrao, y en la Hacienda El 90 en Caucasia, propiedad otra vez de Jaime Cardona. Con estos datos, entre el portafolio, viajó a Bogotá. En el despacho del presidente hizo un relato pormenorizado de las disposiciones para no comprometerse, le dio el beneficio de la duda. Es posible que por su juventud no sepa quiénes son las personas que están detrás de esos negocios. Pero Turbay, un viejo zorro político fogado en muchas plazas, se tomó la cabeza a dos manos y con un gesto y una exclamación que en él son característicos, dijo con su inconfundible voz nasal, «Válgame Dios, mi madre». El gobernador salió convencido de que el asunto se resolvería en pocos días, pero estaba equivocado. Aunque las licencias fueron derogadas, los archivos aparecieron misteriosamente borrados y el funcionario siguió en su puesto hasta el 7 de agosto de 1982, cuando el presidente terminó su periodo. Poco después, sobre la polémica actividad que él adelantó en Aerocivil, cayó el tenue manto del olvido. Pero algunas personas jamás la olvidaron, por ejemplo los parientes de Fernando Uribe Senior, uno de esos próceres discretos que se encuentran de vez en cuando en Colombia. Uribe Senior había sido alcalde de Medellín y concejal de esa ciudad durante varios periodos hasta que en enero de 1980 el presidente Turbay lo llamó a que lo acompañara como director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, Aerocivil. El nuevo funcionario tomó su cargo con seriedad. En los primeros días de febrero ordenó clausurar algunos aeropuertos clandestinos por donde salían cargamentos de marihuana con destino al exterior. 20 días después, un mes luego de haber tomado posesión, fue asesinado. El colombiano el 26 de febrero atribuyó el crimen a las mafias. En la página 11A de la edición de ese día sostuvo que la muerte de Uribe Senior obedeció a represalias del narcotráfico, pero en Aeronáutica no creyeron esa versión. El subdirector Guillermo Ferro y el jefe de operaciones Julio Otálora se negaron a comentarla con un argumento peregrino, que en otro crimen hacía poco tiempo había sido asesinado en Bogotá el jefe de operaciones del Aerocivil, coronel Osiris B.J. Maldonado. El colombiano informó el 27 de febrero que la incógnita sobre los móviles no se había despejado. Las causas siguen ocultas, dijo el periódico, mientras aumentan las versiones. La mayoría está de acuerdo en que el destacado personaje lo mató la mafia por cuanto durante el poco tiempo que lleva al frente de la Aeronáutica Civil había tenido que proceder contra ciertas organizaciones y por la clausura de algunos campos de aterrizaje que fueron descubiertos. Además, se dijo que Uribe Senior estaba para culminar un detallado informe respecto a una investigación administrativa que se adelantó contra determinadas entidades que ilícitamente utilizaban naves aéreas para transportar narcóticos.
Pasaron 2 meses hasta que el 24 de marzo de ese año, dentro de la estricta milimetría burocrática impuesta por Turbay, el gobierno nombró para reemplazarlo a Álvaro Uribe Vélez, un joven liberal del grupo de Bernardo Guerra Serna. Guerra, un político elemental que había permanecido en el Senado durante varias legislaturas a punta de componendas y rifas de neveras, se alegró. Uno de sus pupilos llegaba, y llegaba pronto a un cargo de representación nacional. Con sagacidad extendió sus golosos ojos de batracio sobre la nómina. Quienes no lo conocían bien pensaron que Uribe Vélez permanecería muy pocos días en el cargo. O lo matan o se lo comen vivo, fue el comentario en los metederos políticos de Bogotá, donde la figura del padre y los hechos de la familia habían pasado prácticamente desapercibidos. Pero estaban equivocados. Uribe Vélez logró permanecer 28 meses largos en la dirección del departamento sin sufrir ni un solo rasguño. Un año después del retiro de Uribe Vélez, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenó al Aerocivil suspender los vuelos de naves de narcotraficantes y señaló que en el pasado esa entidad había adolecido a una actividad pasiva y negligente. El 8 de septiembre de 1983, en la página 17A, El Tiempo informó sobre la medida. El Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó ayer a la Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros, avionetas de propiedad de Pablo Escobar y Carlos Leder. El colombiano, de la misma fecha, fue más específico. En una noticia de primera página sostuvo que se había firmado un acuerdo político sobre dineros calientes y señaló que la medida afectará a Carlos Leder, Pablo Escobar y Jorge Ochoa, quienes han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos como cabecillas del cártel de la cocaína. Recientemente, añadió el periódico, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla manifestó en desarrollo de un debate en la Cámara que el parlamentario antioqueño Pablo Escobar Gaviria posee 3 hangares en el aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones para transportar droga. Al día siguiente, la noticia se hizo todavía más nítida. En la primera página del Tiempo se dio cuenta de que, obedeciendo las órdenes del ministro, la Aeronáutica Civil había suspendido el permiso de operación a 57 aparatos. El periódico no precisó a quién pertenecían, pero la lista de los dueños apareció en El Colombiano, septiembre 9 del 83, página 9b. Los aviones, de acuerdo con firmes indicios, pertenecen a Carlos Leder, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Samuel Alarcón, entre otros, aunque ante la Aeronáutica Civil están registrados a nombre de otras personas. Esas otras personas se conocieron 24 horas después. En la lista de implicados, escribió otra vez El Colombiano en la página 7A, figuran Justo Pastor Rodríguez Gacha, con 5 aeronaves, Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz, con 3, y Aeromercantil Liber y Luis Eduardo Marín Marín, con 2 cada uno. Entre las naves figuran 2 helicópteros, 26 avionetas y 4 aviones. El 27 de septiembre, Ligia Riveros, una de las periodistas mejor informadas de Colombia y quien precisamente por esas circunstancias se vio obligada a salir del país meses más tarde, dio cuenta en cromos sobre una parte importante de la flotilla de aviones del Mayor de los Capos. 2 aviones Piper Seneca de fabricación norteamericana están listos para partir en cualquier momento de la hacienda Nápoles, propiedad de Pablo Escobar, a 20 minutos de Puerto Triunfo. El juez 10º superior de Medellín dictó autodetención contra el parlamentario suplente a la Cámara de Representantes por presunta autoría intelectual de la muerte de 2 agentes de policía. La entrada a la hacienda Nápoles se hace por una carretera con luces fosforescentes de señalización. Hay 10.000 árboles frutales y maderables y plantas ornamentales. Su zoológico tiene 1.500 animales de 40 especies. No es raro ver hipopótamos, rinocerontes, jirafas, faisanes, avestruces, antílopes, cebras, minipones, búfalos, cigüeñas, tortugas galápagos, elefantes de 5 toneladas, grullas, etc. Pablo Escobar tiene concentradas en su hacienda de 632 fanegadas animales de los 5 continentes. El día en que Cromos estuvo en el zoológico, su administrador, Héctor Barrientos, compró 5 faisanes y 7 cisnes por 700.000 pesos, 5 millones del 2002. La pista del aeropuerto es amplia y pavimentada, cerca al corral de los caballos árabes y de los minipones de los 13 Estados Unidos. Su sistema de orientación es de los más sofisticados. Tiene 2 aviones Piper Seneca 3 bimotores de 6 puestos con tanques adicionales de combustibles en las alas que permiten una autonomía de vuelo de más de 6 horas. Una de las aeronaves está en el hangar que tiene el cataviento y un gigantesco tanque con gasolina. La otra, con matrícula HK2451P, está lista en la pista que dispone de iluminación nocturna y banderas amarillas para guía del piloto.
La orden de Pablo Escobar, según los empleados, es tener listas las avionetas para viajar en cualquier momento. Por lo tanto, el servicio de mantenimiento es permanente. Otro mundo, pero con una enorme participación en el común y corriente, donde un funcionario cualquiera en Aerocivil en Bogotá supo de la existencia de las naves, de las pistas, de los pilotos y no hizo ni se hizo una mínima pregunta. Ahora, ¿por qué ordenaban la detención de Escobar? El delincuente más poderoso del mundo cayó en la mira del juez 10º de Medellín, quien decidió detenerlo, sin beneficio de excarcelación, junto con su primo Gustavo Gaviria Rivera, como autores intelectuales del asesinato de 2 agentes de seguridad y control que se negaron a dejarse sobornar en Itagüí, cuando descubrieron un contrabando de 19 kilos de cocaína. Los representantes de la ley, cuenta Riveros, fueron acribillados desde una motocicleta el 30 de marzo de 1977 en el barrio La Floresta. Si después de un juicio público es declarado culpable, el congresista tendrá que cumplir una condena de 15 a 25 años. Escobar se acogió a la inmunidad parlamentaria. Pero esas noticias quedaron sepultadas bajo otras más urgentes. En Colombia los acontecimientos son vertiginosos y no hay tiempo para pensar sobre sus causas, conocer a sus protagonistas o analizar sus consecuencias. Las causas siempre son secretas, los protagonistas casi nunca son los protagonistas y las consecuencias se conocen cuando atropellan a la víctima, de manera que no volvió a saberse mayor cosa del asunto. En su libro Los jinetes de la cocaína, Fabio Castilla lo planteó sin mayor énfasis. Uribe, escribió allí, le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos cuando fue director del Aerocivil. Siendo Rodrigo Lara, ministro de Justicia, ordenó paralizar 30 aeronaves de los Ochoa, 10 de Pablo Escobar, 10 a Gonzalo Rodríguez Gacha y 4 a Carlos L.R. Rivas. Sin embargo, dijo que solo se habían inmovilizado una pequeña parte de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín y pare de contar. Pero el tema resucitó alrededor de la campaña política. Por eso, el 21 de abril de 2002, la Unidad Investigativa del Tiempo trató de explicar algunas de las medidas tomadas por Uribe durante su gestión al frente del Aerocivil. Primero, sostuvo que en el lapso comprendido entre mayo 24 de 1980 y agosto 6 de 1982 se otorgaron 562 licencias, pero que no era el director el encargado de suscribirlas, sino las divisiones de control técnico y de operaciones aéreas. De las licencias aprobadas, añadió el periódico, 221 están activas, con documentos y antecedentes en regla, y 341 inactivas. Se revisaron en los archivos de inteligencia de un organismo de seguridad los antecedentes de los titulares de las licencias inactivas y ninguno tiene requerimiento judicial. La administración de Uribe también otorgó licencia de operación a 95 pistas. Según la Aeronáutica, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el comandante de la Brigada Militar del Ejército de la jurisdicción certificaron que sus propietarios no tenían antecedentes. En todo caso, en mayo de 1988, el entonces Procurador General Horacio Serpa determinó que no existía ningún indicio que comprometiera la conducta de Uribe durante su gestión en la Aerocivil y en la Alcaldía de Medellín. En un reportaje concedido a Caracol y a RCN el 17 de febrero de 2002, Uribe señaló que en la aeronáutica hice una gran labor que el país en su momento premió. Siendo yo director, dijo, ningún trámite de la aeronáutica se podía realizar sin que el interesado entregara 2 requisitos, el certificado de estupefacientes del Ministerio de Justicia y el visto bueno de la Brigada de la Jurisdicción. Y respecto de las licencias, explicó que constituían un problema técnico que manejaban funcionarios de la aeronáutica. Conmigo trabajaban personas como el hoy general Edgar López. Todos los funcionarios de esa época están vivos. Todo eso está muy bien, pero lo que está definitivamente mal es que la investigación de la prensa haya dejado por fuera la presencia de Jaime Cardona, el asesinato de Uribe Senior, las pistas rechazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, los testimonios de quienes vieron cómo las únicas veces que el director de la entidad se acercaba a los aeropuertos tenía que ver con la llegada de las cuadras de caballos para las dehesas de Fabio Ochoa y sus hijos, y la labor de salpamento en que debió empeñarse el Ministerio de Justicia para evitar que en la Aerocivil el narcotráfico pudiera seguir haciendo de las suyas. Ahora bien, los escándalos de Uribe en la Aerocivil no tuvieron que ver únicamente con el narcotráfico. El 4 de enero de 1983, Nelson Sánchez Abaunza escribió una documentada crónica en Cromos, en la que señaló que en esa entidad se habían extraído 43 millones de pesos, aproximadamente $550,000 de hoy en día. Su relato fue escueto. Esta es la historia de un contrato suscrito a 1 año, pero que mediante un anexo se prolongó a 3, 4 y hasta 26 años con sueldos que alcanzan la no despreciable suma de $12,111,578 pesos.
Lo anterior corresponde al contrato que firmó Álvaro Uribe Vélez como jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, cuyo objeto fue el de una consultoría para estudio de sistemas y procedimientos administrativos, contables y estadísticos por valor de 43.627.743 pesos, con un plazo para su culminación de 12 meses, 52 semanas, y que realizaría la firma Colasesores Limitada. En las dependencias del Aerocivil se le han sustraído 200 folios al contrato. La firma contratista, en el momento de perfeccionar el negocio, se hallaba embargada por un banco. Sin embargo, en el lapso de la diligencia, la aeronáutica expidió un certificado de disponibilidad de 20 millones para la contratación del estudio. Al contrato se asoció a un exalcalde de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, quien demostró posteriormente que su nombre fue utilizado de mala fe. De otra parte, el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo recomendó no dar a particulares la realización del inventario físico que pueden hacer los mismos empleados del departamento. Al excluir el inventario físico, el monto del contrato se reduciría de 43 a 18 millones de pesos. Se acordó esta reducción, pero a pesar de todo se suscribió por la suma inicial. El contrato fue suscrito a un año, pero un llamado profesional B, que no se sabe quién es, aparece con una dedicación en semanas de 215. 4 años y 7 semanas, a razón de 6.005 pesos cada una, para un sueldo total de 1.291.075 pesos. Un profesional A, quien según el contrato trabajará 224 semanas, 4 años y 16 semanas, con un sueldo semanal de 6.928 pesos, para un gran total de 1.551.872 pesos. Un jefe de zona cuyo nombre se ignora gozó de 214 semanas con un sueldo semanal de 5.543 pesos para un total de 1.186.202 pesos. Al suscribir el contrato entre el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y Colasesores Limitada por 43.627.743 pesos, se autorizó un sueldo durante 26 años. Uribe Vélez firmó un contrato por dicha suma con Colasesores y luego pidió permiso a la presidencia para poder suscribirlo. El 3 de marzo de 1981, Horacio Moscoso, jefe de la división de almacén del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, empezó a colaborar en la pronta ejecución de ese acuerdo y el mensaje dirigido a Uribe Vélez dijo que era indispensable comunicar a la entidad competente del gobierno la intención de contratar una firma particular y le recomendó no manifestar que ya está seleccionada la firma, sino el hecho de que va a celebrarse el contrato con una firma particular que tiene visto bueno y financiación del Banco Mundial. En nota marginal manuscrita, Uribe Vélez le pidió a su antiguo asesor jurídico, doctor Hernando Herrera, considerar esto para el contrato. 5 meses más tarde, el 11 de agosto del mismo año, se firmó el contrato 3403 por 43.627.743 pesos entre Álvaro Uribe Vélez como representante legal del Aerocivil y Gustavo Torres García, representante legal de Colasesores Limitada. La investigación de la Procuraduría señaló que Uribe había firmado un documento que requería la autorización previa de Presidencia de la República y formuló cargos al funcionario. El 1 de julio de 1982, sigue la crónica de Sánchez Abaunza, el revisor de documentos de la Contraloría envió un memorando en el que solicita me informe bajo qué circunstancias o motivos el señor delegado de la firma Colasesores Limitada interviene en forma directa en el movimiento de las tarjetas de Cardex. La Contraloría advierte que el empleado de Colasesores puede llegar a alterar cifras de las tarjetas. Tengo entendido que estos señores de Colasesores prestan servicios bajo contrato de asesorías y simplemente ellos pueden observar, preguntar, mas no participar en el movimiento interno de almacenes, situación reservada para funcionarios nombrados por el departamento, concluye el memorando. La primera cláusula del contrato estipula un anticipo de 20 millones de pesos a los 15 días de firmarse el documento. Ni Álvaro Uribe Vélez ni ninguno de los funcionarios de la Aeronáutica Civil verificó el estado financiero de Colasesores, firma que durante el perfeccionamiento del contrato se encontraba embargada por el Banco Real de Colombia. Este embargo consta en 3 partes: Juzgado 14 Civil del Circuito, Banco Real de Colombia y Cámara de Comercio de Bogotá. En carta dirigida a Cromos, Uribe explicó que la entidad oficial contratante durante mi gestión supervisó y administró el contrato por intermedio del doctor César Villegas, jefe de planeación, y es aquí cuando, relacionado con Uribe, aparece por primera vez este nombre.
Cromo señala en su siguiente edición que pese a los múltiples problemas que tienen los aeropuertos en materia de infraestructura y seguridad aérea para la civil, es más importante el turismo que la inversión, y explica que en 1982, durante la gestión de Uribe, para la compra de equipo destinó 23 millones de pesos, mientras que para viáticos ordenó 22.500.000. Un año antes, en la misma administración, la situación fue todavía peor. Para compra de equipo, 12 millones de pesos y para viáticos, 16 millones y medio. ¿Cómo se gastaron esos viáticos? Villegas contribuyó con largueza en ese propósito. Uribe Vélez lo comisionó para viajar a Monterreal entre el 13 de septiembre y el 4 de octubre de 1980. El 20 de febrero de 1981 lo envió a Washington, donde permaneció hasta el 28 del mismo mes. Entre el 6 y el 11 de julio del mismo año estuvo en Lima. El 7 de septiembre fue de nuevo a Washington, donde permaneció hasta el 12, y el 1 de noviembre viajó otra vez a Montreal, en esta ocasión con escala en Cancún a su regreso. De los viajes que se hicieron en 1982 no se tiene mayor noticia. Los archivos fueron borrados y las memorias de la gestión administrativa de Uribe se convirtieron en un documento secreto que no se consigue en biblioteca alguna. Uribe Vélez designó a Villegas como profesional especializado en la oficina de planeación el 29 de agosto de 1980. 6 meses más tarde, el 3 de marzo de 1981, lo encargó de la jefatura de esa misma oficina y el 10 de abril lo nombró en propiedad. Al referirse a los pormenores del contrato fantasma, Uribe Vélez le explicó a Cromos que él había nombrado a una comisión para averiguar por el paradero de dichos fondos, de la que formaron parte Horacio Moncoso y César Villegas, director de planeación, un hombre honrado que debuta a la administración pública y que traje de Norteamérica para que me colaborara. Pero Villegas, su íntimo colaborador y su socio, no era tan honrado como él quería hacer creer. El país conoció con todo detalle sus comprometedoras relaciones con la mafia, en las que se originó su apodo del Bandi. Hijo de un sargento veterano de la Guerra de Corea, César Villegas nació el 28 de febrero de 1954, el mismo día que el Santa Fe, un equipo de fútbol al que se dedicó con entusiasmo. Fue estudiante pobre del Instituto Técnico Distrital, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en transporte aéreo graduado en Canadá. Cuando regresó al país en 1980, Ernesto Samper, jefe de un pequeño movimiento político conocido como Poder Popular, se lo recomendó a Uribe Vélez, recién nombrado en Aerocivil. En ese momento, Uribe era, según la revista Semana, la mano derecha del futuro mandatario. Es un hombre inteligente, le dijo Samper. Si usted quiere, puede hacer de él el mejor de sus hombres. Era difícil prever hasta dónde llegaría la meteórica carrera de Villegas. Al terminar su gestión en Aerocivil, enfrentó 3 procesos abiertos por la Procuraduría alrededor de la expedición irregular de licencias de vuelo para empresas de narcotraficantes. Aunque los eludió sin problema, no logró que Virgilio Barco lo nombrara director de la entidad. Luego fundó la sociedad BTS Proyectos e Inversiones. B era él, T era Turbay Juan Manuel, ministro de Desarrollo de Samper y uno de sus hombres de confianza. S era Strauss Jackin, la esposa de Samper, quien solo permaneció por espacio de 50 días en la sociedad. Pero Villegas siguió adelante. Ya entonces se le consideraba el mecenas indiscutible de Álvaro Uribe Vélez y de Joselito Guerra de la Espriella. Era tan rico que se dio el lujo de contratar el avión privado que trajo del Canadá al especialista que atendió a Samper con ocasión del atentado del que fue víctima en 1989. En la campaña de 1990 fue el gerente financiero de Samper y de su equipo. Pero 4 años después el mismo Samper le pidió retirarse para abrir campo al hombre que se convertiría en uno de sus peores dolores de cabeza, Santiago Medina. Logró no ser mencionado para nada en el proceso 8000 hasta que Guillermo Palomari, el contador del cartel de Cali, dijo en Estados Unidos que los Rodríguez le habían girado varios cheques con destino a la campaña liberal. La investigación permitió encontrar 8 de esos instrumentos girados entre 1992 y 1994 por valor de 200 millones de pesos provenientes de la cuenta personal de Miguel Rodríguez. La fiscalía le dictó medida de aseguramiento y un juez lo condenó a 5 años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito. El 4 de marzo, una semana después de haber cumplido 48 años, fue asesinado. El 5 por la mañana tenía una cita clandestina con un funcionario de la embajada norteamericana en Bogotá para hablar, entre otros temas, sobre Uribe. Aunque el crimen se atribuyó oficialmente a problemas relacionados con su actividad deportiva y el presidente de la DIMAYOR anunció que esa organización había quedado sobrecogida y que el hecho enlutaba al país, algunos expresaron dudas sobre el particular. Se supo entonces que los vínculos de Villegas con los Rodríguez Orejuela seguían vivos, pero se comentó también que testigos excepcionales del conflictivo pasado de Uribe Vélez comenzaban a desaparecer de manera sistemática.
En efecto, la relación de Villegas y de su jefe en la Aerocivil no se rompió cuando ambos se retiraron del cargo. Ya habían organizado una campaña para importar y vender cabañas de madera importadas del Canadá. En la constitución de la sociedad no figuró Uribe, quien ya había tenido tiempo de enterarse de los alcances delictivos de su nuevo amigo. Así pues, la empresa se llamó inicialmente Taller de Embalse y tuvo como socio al arquitecto Héctor Jaime Cuesta Escobar. Uribe quedó en la sombra. Poco después pasó a llamarse BC Maderas y se dedicó a comprar casas prefabricadas a una empresa canadiense y a venderlas en un mercado dominado en ese momento por los dineros de la mafia. Villegas les ofreció precios especiales a varios políticos, entre ellos el expresidente Alfonso López Michelsen, quien la compró por medio de su esposa, y al futuro presidente Ernesto Samper, quien, según una destemplada aclaración que el constructor envió a un comentarista de prensa en El Espectador, casi no la paga. En esa misma comunicación, Villegas dice que él nunca fue socio de Uribe, que su socio fue el arquitecto Héctor Jaime Cuesta y que en Antioquia solo vendieron 2 cabañas. Para terminar, reconoce que está siendo juzgado, pero no por sus nexos comerciales, sino políticos. Villegas estuvo estrechamente relacionado con el mundo político del país y sacó de él un notable partido. Cuando Rudolf Holmes era presidente de Fedegan, entidad encargada de privatizar el Banco Tequendama, actuó como apoderado del Banco de la Construcción de Venezuela, que terminó por comprarlo. Ese negocio le reportó ganancias por $1,500,000, pero en contra de lo que se ha creído hasta el momento, la participación más activa que tuvo en la campaña política del 94 no fue alrededor de la candidatura de Samper para la presidencia de la República, sino alrededor de la de Álvaro Uribe para la gobernación de Antioquia. En efecto, el 24 de octubre de 1994 giró el cheque número 66848889 contra su cuenta corriente número 03701791-0 del Banco de Caldas a favor de Álvaro Uribe Vélez por valor de 5 millones de pesos. Una semana más tarde, Uribe resultó electo como el nuevo mandatario seccional. El cheque girado por BC Inversiones, la empresa de las cabañas, fue consignado el 3 de noviembre. El mismo año, en la cuenta 011048663-4, cuyo titular era la Corporación Ideológica Rafael Uribe Uribe, entidad dirigida por Uribe Vélez. En la cuenta de BC Inversiones, Villegas manejaba algunos negocios oscuros. El 26 de enero y el 28 de julio de 1994, por ejemplo, ingresaron a ella cheques por 20 millones de pesos girados por Jairo Ortiz Molinero, desde la cuenta número 802302-4597-5. Ortiz Molinero era testaferro de los hermanos Rodríguez Orejuela. La gestión de Uribe Vélez en la aeronáutica constituye un verdadero desastre. Con frecuencia se precia de haber sido el constructor del 60% del aeropuerto de Río Negro. No es rigurosamente exacto. El 14 de octubre de 1980, el colombiano informa que ante las denuncias formuladas por graves irregularidades en la obra, sería inspeccionada por una subcomisión de la Cámara de Representantes. 2 miembros de la subcomisión, escribió el periódico en su primera página, verificarán las denuncias que el ingeniero Felipe Estrada Escobar, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, hizo en la sesión de la Cámara de Representantes el 21 de agosto sobre irregularidades en el contrato con la firma española Dragados y Construcciones. Las denuncias ya fueron trasladadas al presidente de la República, al Contralor General de la Nación, al Procurador General de la República y al Consejo de Estado. El resultado de la visita no produjo mayores resultados, ni el funcionario señalado presentó la renuncia de su cargo, pero lo cierto es que el 15 de octubre, también en la primera página, el mismo periódico señaló que la subcomisión enjuició durante el papel cumplido por la Aeronáutica Civil al permitir el cambio de los diseños originales. Consideraron los congresistas que la actitud asumida por la Aerocivil daba amplias ventajas al consorcio Dragados y Construcciones en términos de tiempo y costos. Además señalaron que el contrato fue adjudicado a una firma que presentó mayores precios y una diferencia de 3 meses en su ejecución, lo que deja ver mayores ventajas para el consorcio constructor. Al término de la gestión de Uribe Vélez, esos 3 meses se habían convertido en 2 años de retraso. En efecto, el nuevo director de la Aerocivil, Juan Guillermo Penagos, declaró en Cromos en abril 26 de 1983 que cuando yo encontré la obra con un retraso de 2 años. Los enemigos de Uribe, que los tiene y grandes, podrán hacer una ecuación elemental. Si en 28 meses de gestión la entidad que él manejaba se atrasó 2 años, ¿cuánto se atrasará el país en 4 años de una eventual presidencia suya? La respuesta de ellos fue fulminante: se atrasará toda la historia. En efecto, las resistencias que tiene Uribe son grandes. Más grandes aún que los entusiasmos casi místicos que despierta entre grandes sectores de la población de un país acosado por el desempleo, la corrupción y la guerra.
A Uribe se le ha visto como el candidato preferido de los grandes monopolios, como el candidato señalado por los medios de información, como el candidato de los sectores delictivos más oscuros del país. Y aunque sus banderas políticas se han examinado con lupa, muy pocos han señalado que detrás de ellas no hay nada distinto de la palabrería tradicional de los políticos colombianos. Su lema de campaña, mano firme, corazón grande, suena un poco de modé en medio del sofisticado ejercicio publicitario de Colombia. Y además, si se examinara su programa de gobierno a partir de un riguroso ejercicio académico, se encontraría muy poco, por no decir nada, sobre qué debatir. Un grupo de profesores universitarios vinculados a la campaña de Lucho Garzón, el tercer candidato con alguna opción electoral, esquematizó el universo ideológico del candidato, sin caer en la tradicional terminología de una izquierda que todavía hace de las suyas en el lenguaje político colombiano. En ese análisis se vería con claridad que para un apreciable sector de la opinión pública, con su propuesta de Estado comunitario, Uribe representa la necesidad de centralizar al Poder Ejecutivo para lograr una cantidad de mando en la guerra que se avecina. Su política ayuda a que se profundice en Colombia un modelo económico caracterizado por la más grande acumulación y concentración de capital y tierra en unas pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía. Su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como la centralización absoluta del Poder Ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades democráticas. Entre otros, su propuesta de seguridad ha sido criticada duramente por las asociaciones internacionales de derechos humanos. En síntesis, hoy se debe crear una milicia civil, dándoles armas a 1 millón de desempleados para que patrullen los campos y proporcionen información al ejército y a la policía. Muchos colombianos no olvidan que Uribe formuló su propuesta ante un gremio que ha sido calificado como el más reaccionario del país, el de los ganaderos. En el Congreso Nacional de Fedegan, reunido en Cartagena en noviembre del año 2000, Uribe fue recibido por los participantes con el saludo falangista. Entre muchos miembros, con una hoja de vida intachable, Fedegan agrupa a decenas de hacendados que se precian de mantener relaciones estrechas con los paramilitares e inclusive de financiarlos económicamente. De otra parte, Uribe ha manifestado en forma reiterada que una vez se posesione como presidente de la República, llamará a los cascos azules de la ONU para que intervengan activamente en el conflicto armado que vive el país. Esa propuesta, que no es viable, dada la situación internacional de Colombia, provocó el rechazo unánime de los círculos políticos y académicos, pero fue recibida con beneplácito por ambos sectores de un país que no encuentra respuesta alguna posible para el conflicto que lo azota sin interrupción desde 1946 o 47. Esta polarización muestra con claridad el estado en que se desenvuelve la actual campaña política, sometida a toda suerte de fuerzas contradictorias que amenazan consumir al país en una confrontación irreversible. Por último, las leyes que Uribe impulsó como senador desvelan a más de un analista. Entre ellas se encuentran la 71 de 1988, la 50 de 1990 y la 100 de 1994. La 71 de 1988, que se conoce como de reforma pensional, le entregó en 1995 a los grandes monopolios financieros del país 708.000 millones de pesos. La 50 de 1990, o reforma laboral, ajustó las normas vigentes en Colombia al modelo neoliberal puesto en marcha ese año por la administración de César Gaviria. Uribe Vélez, quien fue el ponente de la misma, la presentó como la clave para solucionar el agudo problema de desempleo que aquejaba al país. Sus resultados fueron muy distintos. El índice del mismo, que en 1990 estaba en el 12%, pasó en el año 2002 a ser del 20%. La Ley 50 modificó el sistema de estabilidad laboral, eliminó el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos, creó el empleo temporal y organizó los fondos de pensiones, que han sido criticados severamente por los enemigos de la monopolización del capital. La Ley 100 de 1993, o Sistema de Seguridad Social, le quitó toda capacidad al Estado para atender la salud de los estratos más necesitados de la población, que quedaron por completo desprotegidos. Esa norma además llevó a la quiebra del Seguro Social y puso en peligro el derecho a la jubilación de varios millones de afiliados. En un determinado momento, la campaña de Uribe les propuso a los colombianos un decálogo para votar por el candidato. 1. Es un hombre capaz, preparado e inteligente, tiene buena memoria y férrea voluntad, además es íntegro, ética y moralmente. 2. Tiene personalidad definida. 3. Es imaginativo e innovador. 4. Cumple lo que promete, así lo ha demostrado a lo largo de su vida pública. 5. Ha desburocratizado, legislado y pacificado sin cometer abusos. 6. Como trabajador insigne, tiene capacidad innegable de liderazgo. 7.
Asume con valor todos los riesgos políticos y no hace demagogia barata. 8. No es áulico de nadie ni permite cortes a su alrededor. 9. Tiene como prioridad la defensa de la vida, la honra y los bienes de los colombianos. 10. Con disciplina y esfuerzo y sin negociar sus principios ha logrado que sus éxitos sean duraderos. Habría que estudiar hasta qué punto es válido ese decálogo a la luz de los hechos, el comportamiento de los amigos, los partidarios y las organizaciones que avalan el candidato. Pero ese es un ejercicio que corresponde a los electores. Este libro busca que cada uno decida con conciencia.